Saludos, estimados y estimadas estudiantes de la Cátedra de Investigación Social del Departamento de Investigación José Rafael Tona Romero de la Facultad de Odontología de nuestra Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Les habla la profesora Annel Mejías Guiza del área de metodología de dicha cátedra. En esta oportunidad nos encontramos porque vamos a trabajar la clase de sección resultados para que ustedes en sus artículos de investigación que están desarrollando como proyecto pedagógico de aula vayan o tengan algunas ideas, nociones básicas de cómo escribir esta sección, recordando que tendremos pues las correspondientes asesorías, tanto con el área de metodología como con el área de estadística, para ayudarlos, ir ayudándolos a escribir dicha sección. Si estamos en la sección resultados ya en esta clase es porque ustedes han escrito la sección de introducción, están en el proceso de finalización de la escritura, la sección materiales y método, donde ustedes van a explicar pues, la metodología que están usando en su artículo de investigación. Seguramente están en el proceso de recolección de datos o están finalizando el proceso de recolección de datos una vez han realizado la validación con sus expertos del instrumento de recolección de datos. Y una vez han terminado pues toda esa fase de terminar la muestra y de la selección, pues de los criterios de selección de la muestra y del tipo de muestreo. Por lo tanto, una vez que ustedes ya han realizado todo esto, los objetivos de esta clase los diferenciamos en 4. Primero, vamos a definir qué es la sección resultados. Segundo, establecer pues las características de la sección resultados. Posteriormente, ustedes o les vamos a ayudar a identificar las tablas y figuras de acuerdo con su utilidad en la sección resultados. Para ello, nosotros en la sección, en las áreas de estadística y metodología, vamos a ayudarles a darles una orientación luego en las asesorías de cómo escoger las tablas y figuras. Y por último, vamos a identificar los errores más comunes en la redacción de la sección resultados. Antes de comenzar a escribir o a describir qué son los resultados, debemos recordar el modelo INRIT, ¿no? Que lo hemos visto desde el primer año de ontología basada en la evidencia y desde la primera clase de esta materia. Como ustedes recuerdan, el artículo de investigación tiene 4 secciones en su superestructura. Una sección de introducción, otra de metodología, otra de resultados y una de discusión. Tiene la figura de un reloj de arena porque en la sección de introducción y discusión es donde está la mayor cantidad de citas bibliográficas. Y en la metodología y resultados es como la parte más angosta del reloj de arena, aunque bueno, la parte de resultados es sumamente importante porque son los aportes inéditos que ustedes hacen a la investigación, a la línea de investigación. Por lo tanto, voy a citar 2 autores quienes explican qué es la sección resultados. Reyes Ortiz explica que son los hallazgos mayores del estudio, lo que se encontró y se describe mejor con números, cuadros, tablas o figuras. Es decir, que como les dije, son los datos inéditos que me permiten aportar a la línea de investigación que estoy abordando en el artículo. Por su parte, Pantoja Ludueña explica que implica la recopilación, registro, clasificación y ordenamiento de los datos con sumo detalle, cuidado y revisión reiterada, incluyendo pues, su elaboración bajo una redacción y sintaxis apropiadas. Ya le vamos a explicar esto. ¿Qué se debe tener en cuenta cuando se escribe la sección resultados? Primero, el objetivo de nuestro estudio. Todos los resultados o todos los análisis de los datos que ustedes después van a colocar en la sección resultados deben responder al objetivo de la investigación. Si no dan respuesta al objetivo, no se colocan dichos resultados. Para eso, pues, como ustedes ya saben, ya se había hecho la operacionalización de variable en caso de investigaciones cuantitativas, o por lo menos se había hecho una guía de entrevistas con indicadores para las entrevistas en casos de investigación de enfoque cualitativo.
Que todos estos, tanto la operacionalización de variables como la escritura, la guía de entrevistas, todo ese proceso, dependiendo del enfoque de la investigación, tiene que responder al objetivo del estudio, ¿no? El segundo aspecto a tener en cuenta es el tipo de variable de la investigación. Eh, Esto se refiere especialmente a investigaciones cuantitativas. Si es una variable cualitativa o si es una variable cuantitativa. Y la forma de representar los resultados. Eh, a ver, los resultados se pueden presentar de forma escrita y también se pueden graficar, bien sea graficar usando pues distintos tipos de gráficos que lo vamos a ver ahorita más adelante o colocar en tablas, ¿no? Aquí voy a citar a unos autores de Melo, Roth, Cervantes Díaz y Miranda Franca, quienes dicen que la mayoría de las veces es imposible proporcionar el conjunto de datos completos al lector para que saque sus propias conclusiones sobre los resultados de un estudio, incluso si el tamaño de la muestra es pequeño. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el caso de investigaciones cualitativas, que tienen 8, 10, 12 entrevistas, así en la muestra sea muy pequeña, de 8, 10 o 12 personas abordándolas en entrevistas, es imposible hacer la transcripción de las entrevistas. Supónganse que la transcripción sean 25 o 30 páginas, 50 páginas en promedio, y que todas esas, todo lo que dicen los entrevistados sean puestos tal cual en el artículo. Es decir, que está casi que tomando más allá de la cantidad el número de páginas de artículo, que dependiendo de la revista oscilan entre 20, 25, 30 páginas a lo sumo, solamente haciendo transcripción de entrevista. Entonces, para ello, no se le puede dar al lector toda la cantidad de datos que hemos conseguido en campo. Por ello, como dice este segundo párrafo, como autores debemos organizar los resultados, juzgarlos en relación con su importancia y la relevancia para la comunidad odontológica. Esto es lo que, digamos, es esta fase que tiene que ver con la organización de los datos y después el análisis de los datos, la relevancia para la comunidad odontológica, es lo que va a determinar cómo vamos a escribir los resultados. Las características de la sección resultados, según Pantoja Ludueño, es que tiene dos componentes, ¿no? El primer componente es una breve descripción de los procedimientos realizados en forma general y sin repetir los datos de materiales y métodos. Ya lo vamos a ver algunos ejemplos. Siempre en el primer párrafo de la sección resultados se comienza con una descripción general de la muestra, para luego ceñirse a los resultados relevantes de la investigación. Supónganse que ustedes hicieron una encuesta a 55 odontólogos. Bueno, allí debe especificarse la descripción de esa muestra, cuánto, si es relevante el sexo, cuántos son mujeres, cuántos hombres, eh, dependiendo, si son pacientes, a veces puede ser relevante el sexo, ¿no? O si lo van a determinar por género. Lo cierto es que allí, en ese primer párrafo, debe haber una descripción eh, de la muestra, de la cantidad de personas encuestadas, de la cantidad de historias revisadas o fichas clínicas revisadas, y esa muestra, y se debe decir de esa muestra cuáles son como sus características más relevantes, que es el sexo o el género, la edad, si dentro de los criterios que ustedes determinaron de la muestra es relevante la especialidad, por ejemplo, en caso de ser como una muestra de odontología o odontólogos, ¿no? Y o el segundo componente, según este autor, Pantoja Ludueña, es que presenta los datos, es decir, después que se describe la muestra en ese primer párrafo, se empiezan a dar los resultados en sí, ¿no? ¿Qué se debe tomar en cuenta pues, a la hora de presentar los datos? Se deben ofrecer los resultados más significativos del estudio y bueno, la exposición debe ser precisa, clara, lógica, sencilla y concisa.
Algunas recomendaciones para escribir la sección resultados, según estas dos literaturas, una de Melo Roth, Cervantes Díaz y Miranda Franca, y el otro de Monterola, Pineda, Vial y Grande. Estos autores pues están en el aula virtual, si lo quieren revisar con más detenimiento. ¿Qué dicen estos dos textos, estas dos literaturas consultadas para esta clase? Es importante pues tener un análisis estadístico más simple que todos entiendan que un análisis estadístico muy elaborado que nadie pueda entender. Eso es clave porque de repente estamos consiguiendo a una comunidad ontológica muy especializada que está leyendo el artículo, pero de repente estamos consiguiendo a ontólogos generales que no están especializados en el área leyendo el artículo. Entonces hay que optar siempre por un análisis estadístico, yo diría que más que simple, sencillo, ¿no? Que uno muy complejo, ¿no? La segunda recomendación es que siempre se debe responder a la pregunta científica tan claramente como sea posible. ¿Se acuerdan cuando estábamos haciendo la sección introducción? Cuando comenzamos con el planteamiento del problema, que se hizo una pregunta de investigación, que es la pregunta científica que guía toda la investigación, bueno, la sección resultados debe responder esa pregunta. Siempre que sea posible, hay que traducir los resultados en términos prácticos. Ahorita vamos a dar un ejemplo de qué significa esto. Luego debe redactarse de forma clara, precisa y concisa, que es un poco lo que decíamos en la lámina anterior. Es decir, no debe ser escrito de forma enrevesada, ininteligible, ¿no? No hay que incluir tablas o gráficos que señalen el 100% porque están de más. Es decir, si toda la muestra respondió sí a una pregunta determinada, sencillamente se escribe que todas las personas encuestadas o todas las fichas clínicas o historias clínicas revisadas revelan que revelan en su totalidad X resultado, ¿no? Otra recomendación es que primero se construyen las tablas y las figuras o los gráficos y posteriormente se redacta el texto pertinente en función de ellas sin repetir información. Ahorita vamos a ver unos ejemplos que nos parecen claves de qué es lo que no se debe hacer, ¿no? Es decir, que si usted dice algo en las tablas y figuras, más bien se redacten en el texto las tendencias indicando o llevando a las tablas y figuras. Deben redactarse con verbos en pasado porque obviamente ya fue una investigación que se realizó en campo y si son estudios transeccionales, bien sean estudios transeccionales longitudinales, ya ocurrieron, son hechos que ya ocurrieron. También son importantes los resultados negativos. Todos los hallazgos, siempre y cuando estén bien ejecutados, los procedimientos serán válidos. Supónganse que ustedes hicieron una revisión documental y consiguieron que la mayoría de artículos o capítulos de libros, según los criterios de inclusión que ustedes hayan determinado en el tipo de literatura a revisar, no tienen tipo y diseño de investigación, si bien usted no puede colocar el tipo y diseño de investigación que usted se imagine que tiene el estudio, sino que es importante decir que la investigación no, o la 50%, 20%, 30% de la investigación o de la literatura consultada no determinó o no identificó el tipo de diseño de investigación y a pesar de que es un resultado negativo, me está revelando que no hay una rigurosidad metodológica en este ejemplo, ¿no? ¿Cómo se escribe la sección resultados? Eso depende del tipo de estudios, muchachos. Hay en los estudios cuantitativos, que es la mayoría de investigaciones que se realizan en el área ontológica, generalmente los resultados deben remitir al lector a los datos en tablas, figuras, cuando se utilizan tablas y figuras, porque hay algunos artículos de enfoque cuantitativo que no utilizan tablas y figuras o gráficos. Y también se representa en texto dependiendo pues del tipo de datos, ¿no? Los verbos más usados en esta modalidad serían los siguientes: mostrar, dar, resumir, ilustrar, representar, presentar, ver, observar, seguir, ¿no?
Voy a dar algunos ejemplos, pero antes de dar los ejemplos quiero hacer como estas aclaratorias de cómo se escribe, ¿no? Estos son algunos ejemplos de cómo se lleva, se escribe y se lleva a la figura o se lleva a la tabla, ¿no? Por ejemplo, los resultados de este análisis se muestran en la tabla 1 y se representan gráficamente en la figura número 2. La tabla 2 presenta una evaluación sobre los resultados estadísticos, se muestran en las figuras 1, 2 y 3 y la tabla 2. Eh, Además, un segundo punto en los estudios cuantitativos sobre cómo se escriben los resultados es que remite al lector cómo el texto está organizado y relata textualmente el resultado relevante indicando tendencia y se cita a la tabla o gráfico para que el lector vea más desglosada la información entre paréntesis. Es decir, da una breve descripción de las tendencias principales de ese resultado, ¿no? Y luego se cita al final de ese párrafo, entre paréntesis, la tabla o figura que desglosa mejor el resultado, ¿no? Entonces, de esa manera, pues se informan objetivamente los resultados o cómo se obtuvieron. Esto según el autor William, 1999, vamos a dar un ejemplo, mostrar dos ejemplos de cómo esto se puede hacer. Aquí tenemos un primer artículo que se titula Riesgos cariogénicos y su relación con el factor socioeconómico en niños de 8 a 10 años de una zona agrícola del Ecuador. Este artículo de investigación fue publicado en el año 2018 en la revista científica odontológica en el volumen 14, número 1. Fíjense que este artículo de investigación pues tiene, ya saben ustedes, su título en español, el título en inglés, el nombre de los autores, el resumen, que lo vamos a ver más adelante, es un resumen de tipo estructurado, la introducción y resalté aquí, vamos a verlo más grande, el objetivo de investigación, que es determinar la relación entre el riesgo cariogénico establecido mediante el cuestionario Cambra, que es un tipo de cuestionario, y su relación con el factor socioeconómico en niños 8 o 10 años del cantón de Pedro Moncayo, Pichincha, Ecuador, en una zona agrícola económicamente activa. Es decir, que los resultados deberían estar respondiendo a este objetivo de investigación. Bueno, tenemos materiales y métodos, que ustedes ya saben cómo se escribe, donde se habla del tipo, diseño de investigación, la población y muestra, el tipo de muestreo, ¿sí? Cómo es el instrumento de recolección de datos y cómo se hizo pues, el plan de análisis de resultados. Entonces, fíjense que aquí en estos resultados, vamos a verlo, tratar de verlo de forma concisa. En el primer párrafo se explica la muestra de los 236 niños examinados, 115 niños, indican el porcentaje, pertenecieron al género masculino y 121 indican el porcentaje al femenino. Tras exploraciones clínicas, la prevalencia de caries total se mostró en 69,91%, con mayor frecuencia en el género masculino. Y fíjense que aquí llevan al cuadro 1, que es el que yo quiero que ustedes vean. Este es el estilo de cuadro que se utiliza en las investigaciones odontológicas, que es de estilo académico, que lo vamos a ver una vez vean las clases del área de estadística sobre el SPSS. ¿Sí? Al relacionar la edad y la prevalencia de caries, pudo evidenciarse que el grupo de 10 años fue el que mayor prevalencia de caries presentó, seguido del grupo de 9 años y 8 años, destacando que el porcentaje de lesiones cariosas aumenta con la edad, encontrándose una relación estadística significativa entre edad y prevalencia de caries. Fíjense que este ya es un resultado que, si bien tienen los datos estadísticos, decidieron escribirlo en forma de párrafo, ¿no? El segundo resultado, con respecto al nivel socioeconómico establecido mediante el cuestionario INEC, el grupo, que es un tipo de cuestionario, ¿no? El grupo medio-bajo fue el de mayor prevalencia, pues, de caries, ¿no? Seguido del medio típico, medio alto y por último bajo. Entonces, fíjense que ellos están determinando la clase social y la prevalencia de caries, ¿no? Entonces, afirmando que la población estudiada cuenta con ingresos medios estables. Entonces, ponen figura 1. Esta figura 1 tiene un problemita, ya lo vamos a ver más adelante.
Y es que las figuras o los gráficos no llevan el título en la parte de arriba, sino en la parte de abajo. A diferencia de las tablas que llevan los títulos en la parte de arriba, fíjense que ellos identifican cuadro 1, debería ser tabla 1, perdón, y colocan el título de la tabla, ¿sí? Aquí esta figura o el título de esta figura debe ir en la parte de abajo. Este gráfico también tiene algunos problemitas porque no se usan colores de forma mm, eh, a criterio del investigador, ¿no? Sino que los colores se usan con un cierto criterio de, en la investigación. Eso se los va a explicar en el área de estadística, ¿no? Y así siguen describiendo los resultados. Entonces, lo que les quiero decir con esto, un poco para no alargar este ejemplo. Descripción inicial de la muestra, ¿sí? Después, eh, y aquí llevan al cuadro 1, fíjense, una vez que explican el resultado, llevan al cuadro 1 y inmediatamente después de este párrafo incluyen el cuadro. Un segundo resultado acá, el nivel socioeconómico prevalencia de caries. Entonces va llevando, una vez que explique esto, va llevando a la figura, ¿no? Que en este caso es un gráfico de barra. Y así sucesivamente va explicando los resultados. ¿Sí? Fíjense que los resultados, vamos a ponerlo así, no son tan largos en este caso, porque bueno, seguramente su instrumento de recolección de datos incluía 8 o 10 preguntas básicas nada más. ¿Sí? Vamos a ver el segundo ejemplo. En este caso, este segundo ejemplo es un artículo de investigación publicado en la Revista Venezolana de Investigación Odontológica de la IADR, ¿sí? Publicado en el 2022, volumen 10, número 2. Y es un ejemplo muy lindo porque son de un grupo de estudiantes de esta cátedra que salieron egresados, bueno, egresadas, porque todas, bueno, egresadas y egresados, salieron egresados del semestre especial del año 2021. El título se titula Medidas de bioseguridad utilizadas para la prevención de infección por SARS-CoV-2 en consultorios odontológicos en Mérida, Venezuela. Y se los quiero mostrar porque, bueno, pueden ver que ustedes pueden publicar su artículo de investigación, de allí que nosotros insistamos tanto en la validación de su instrumento de recolección de datos, ¿no? Entonces, fíjense que esto es un resumen de tipo estructurado, que lo vamos a ver más adelante en la siguiente clase con el área de lectoescritura, perdón, el artículo en inglés, perdón, la traducción del resumen, las palabras claves en inglés. Tenemos la sección introducción y fíjense, resalto aquí el objetivo de investigación. Disculpen que haya tomado algún párrafo de materiales y métodos, pero perdón, no me permitió sombrear solamente el objetivo. Pero el objetivo es describir las medidas de bioseguridad utilizadas para la prevención de infección por SARS-CoV-2 en consultorios odontológicos de Mérida, Venezuela. Recuerden que el objetivo tiene que estar vinculado totalmente al título de la investigación. ¿Y por qué resalto esto? Porque los resultados, como ya les dije al inicio, deben responder al objetivo de investigación. Acá tenemos, una vez que ellos explican materiales y métodos, cómo ellos plantean la sección resultados. Aquí en este caso, ellos hacen en este primer párrafo, hacen una descripción muy general de la muestra. Una vez analizados los resultados del cuestionario, en cuanto a los datos sociodemográficos, se pudo detectar que la mayoría de los profesionales encuestados, 96%, egresaron de la Universidad de los Andes, 2% de la Universidad Internacional de Cataluña y 2% perteneciente a la Universidad del Zulia. Asimismo, en el grupo de encuestados, la experiencia laboral varía entre unos 1 a 35 años de servicio, predominando los profesionales con 2 años de experiencia. Entonces están dando, si bien no indican cuántas personas, a cuántas personas pues, le aplicaron en la encuesta o el cuestionario,
como instrumento de recolección de datos, decidieron no colocarlo acá. Están explicando cómo la descripción general de la muestra, es decir, de qué universidad eh, egresaron y cuánto tiempo tienen de experiencia laboral, ¿no? Y aquí empiezan a dar su primer resultado vinculados al tema. Entonces, el 11 de mayo del 2020, la OMS declaró pandemia debido a la propagación del SARS-CoV-2, el 11 de marzo, perdón, ajá, por lo cual se recomendó a los odontólogos que solo deberían atender urgencias y emergencias bajo estrictas medidas de seguridad. Y ahí está introduciendo el tema, ¿no? Entonces, acá dice, el 17,6% de los odontólogos encuestados continuó laborando, mientras que el 82,4% entró en cuarentena voluntaria. Dentro del periodo de cuarentena voluntaria, el 17,6% representó a odontólogos que no cesaron sus actividades profesionales y un 11,8% prestaron atención después de un periodo superior a los 90 días. Es decir, y mandan de una vez, fíjense, a la tabla 1. Tabla 1, el título al inicio, ya vamos a explicar esto, y el tiempo de cuarentena que presentaron o que asumieron los odontólogos encuestados. Vemos aquí que el porcentaje está vinculado a que estos odontólogos, casi 30%, tuvieron una cuarentena de 15 a 30 días. Mientras que les sigue, los odontólogos tuvieron una cuarentena de 2 a 3 meses, fue de 60 a 90, a 90 días, perdón. Dice que la muestra fue de 55 odontólogos y odontólogas. Después dice, de manera preventiva para disminuir el riesgo de contagio de SARS-CoV-2, el 60,8% implementó la teleodontología, en cambio el 39,2% no aplicó esta modalidad. Y fíjense, se va de una vez, gráfico 2. Vamos a ver cuál es el gráfico 2. Fíjense los gráficos. Aquí tenemos un gráfico de barra y los colores son uniformes. Se utiliza un azul, no como el anterior. Utilizan un azul y el azul más clarito, el azul más oscuro, pero no hacemos como una utilización arbitraria de colores, disculpen la expresión, no se parecería a un carnaval, sino que hablamos de un texto publicado para una comunidad de ciencia de la salud bucal, ¿no? Y fíjense que el título del gráfico está abajo, gráfico 2, aplicación de la teleodontología. Por medidas de bioseguridad, el 90,3% de los odontólogos realiza anamnesis al paciente sobre posibles síntomas de COVID-19 antes de asistir a consulta odontológica y remiten a la tabla 3. ¿Sí? Anamnesis sobre los síntomas del COVID, no, sí, la frecuencia y el porcentaje, ¿no? Estar vacunados puede reducir el riesgo de contagio y propagación del SARS-CoV-19, por lo tanto, fíjense, ellos hacen una introducción para después decir el resultado de esa pregunta. El 56,9% de los odontólogos solicita información al paciente sobre su estatus de vacunación. Aquí no presentan tablas, presentaron un resultado de forma escrita, ¿no? Después, una de las recomendaciones básicas orientadas por la OMS es evitar las aglomeraciones de personas, especialmente en espacios físicos con poca ventilación. Así pues, fíjense, dan un contexto del resultado. Después, así pues, la mayoría de los odontólogos encuestados indicaron al paciente que debía acudir sin acompañantes a la consulta, salvo que el procedimiento lo ameritase. Entonces, remiten a la tabla 4, acompañamiento al consultorio. Esta investigación es larga porque ellos tuvieron, si mal no recuerdo, un cuestionario entre 23, 25 preguntas, ¿no? Bueno, lo cierto es que una vez que ustedes organicen sus resultados, para eso está la operacionalización de variables, para eso pasaron por la validación, para una organización de las preguntas de lo más general a lo más particular, presentan todos los resultados relevantes que respondan al objetivo de investigación. Se supone que hicieron ustedes un cuestionario, una ficha, una matriz de recolección de datos. Una vez que ustedes ya hayan hecho esto, se supone, muchachos y muchachas, que todas las preguntas, todos los indicadores de preguntas que están en los instrumentos de recolección de datos son las preguntas que responden al objetivo de investigación.
Fíjense, ellos van presentando sus resultados poco a poco. Aquí en este gráfico sectorial, mal llamado gráfico de torta, utilizan como unos colores contrastantes, ¿no? El correcto lavado de las manos. Es decir, la mayoría dice que sí y un pequeño porcentaje dice que no, ¿no? Y ellos en este caso tienen, no, tampoco es que va a haber un abuso de tablas y gráficos, tienen 10 tablas y 5 o 6 gráficos. Vamos a seguir con la clase. Ya explicamos un poco cómo se escribe la sección resultados en el caso de investigaciones con enfoque cuantitativo. Vamos ahorita a explicarle un poco cómo se escribe la sección resultados en el caso de estudios cualitativos, que se presentan en el área de investigación de ciencias de la salud bucal, pero no con mucha recurrencia porque predominan las investigaciones de cuantitativas, ¿no? Sin embargo, es importante aclarar en caso de estudios cualitativos cómo se escribe la sección resultados. Vamos a ver dos ejemplos de nuestra facultad. El primer párrafo corresponde pues a una descripción del grupo de estudio, igual que en las investigaciones cuantitativas. Hay dos formas de escribir en estudios cualitativos, ¿no? Primero se presenta como subtítulos los resultados de acuerdo con el orden lógico de la guía de indicadores de la entrevista. Ya vamos a ver esto. Que puede ser las entrevistas abiertas, semiestructuradas o estructuradas, dependiendo de lo que ustedes han decidido y sea más conveniente para el estudio. Y dicha guía pues se diseña respondiendo al objetivo de la investigación, igual, similar a los estudios de investigación cuantitativa, ¿no? También se pueden ir explicando una segunda forma, también se pueden ir explicando los resultados por categorías de acuerdo con los indicadores y colocando en cada categoría extractos de la entrevista. Esto ya lo vamos a ver. Generalmente no se identifican los nombres de las personas entrevistadas, sino que se enumera. Ya vamos a explicar cómo se hace esto en la sección materiales y métodos. Incluso se coloca un número al informante clave, que si el informante clave 1, informante clave 2, 3, etcétera, ¿no? A sección de que se firme un consentimiento informado y la persona que está entrevistando autorice a usar el nombre y apellido, ¿no? En este caso, los nombres se colocan en el primer párrafo, en la descripción del grupo de estudio, ¿no? Y dentro de esta segunda forma, pues, de escritura, también los testimonios se transcriben de forma literal, respetando, pues, la forma de expresión, identificados como extractos de entrevistas. Vamos a mostrar dos ejemplos para que ustedes puedan ver cómo se escribe, ¿no? En estos estudios. Vamos con el primer ejemplo, que es un artículo publicado en Acta Odontológica Venezolana, volumen 58, número 2, del año 2020. Se llama Etnodontología, uso de plantas medicinales por los pueblos indígenas de Lagunilla, del estado de Mérida, Venezuela. También de tesistas de nuestra facultad, con un profesor de nuestra facultad, profesor Oscar Morales. Pues tiene igual que las investigaciones de enfoque cuantitativo, las investigaciones de enfoque cualitativo también tienen su resumen, tiene igual su abstract, palabras claves en inglés, tiene su introducción. Y aquí vamos a ver, tiene su objetivo, describir el uso de plantas medicinales para la higiene bucal y el tratamiento de enfermedades bucodentales en las comunidades indígenas de Lagunilla, del estado de Mérida. En la sección 2 de la superestructura se coloca también el enfoque en la investigación, tipo y diseño, en la población y muestra, ¿no? Y en el instrumento de recolección de datos, fíjense, para la recolección de datos se utilizaron herramientas etnográficas, recolección de datos, ¿cuál fue? La observación participante no interviniente, observación participante interviniente, la entrevista semiestructurada, la entrevista no estructurada y entrevistas informales ocasionales no estructuradas con notas extensivas de campo como complemento. Y aquí vienen los indicadores que guiaron la recolección de los datos. ¿Por qué es importante ponerlo en este tipo de investigación? Porque la organización de estos indicadores o la colocación de estos indicadores acá me permiten a mí luego organizar o qué es lo que no debe faltar en la sección resultados de las investigaciones de enfoque cualitativo.
Entonces, ¿cuáles son los indicadores que ellos colocaron aquí? Las plantas utilizadas en la higiene bucal, las plantas utilizadas en el tratamiento de enfermedades bucodentales, preparación de los productos para la higiene bucal a base de planta, igual la preparación de productos a partir de plantas para el tratamiento de enfermedades bucodentales. Fíjense que van de lo general a lo particular, ¿no? Luego las terapias aplicadas a través de plantas de uso medicinal para enfermedades bucodentales. Y después la sintomatología considerada para la existencia de una enfermedad bucodental que requiere ser tratada clínicamente. Fíjense que aquí para analizar los datos se recurrió a la triangulación, explican qué es la triangulación y después determinan cómo se hicieron el análisis de los resultados. Fíjense que en esta sección resultados, como ya habíamos dicho en la lámina anterior, se hace igualito. Una descripción del grupo de estudio. El grupo de estudio estuvo constituido por 12 personas pertenecientes a 6 comunidades indígenas lagunillas del municipio, el estado, explican las comunidades indígenas. Fíjense que como aquí hubo consentimiento informado, se colocan los nombres de las personas y se enumeran, ¿sí? Por cada etnia. Y algunos eran caciques y otros ancianos y ancianas de la comunidad con un amplio conocimiento cultural sobre el uso de las plantas medicinales cultivadas en la zona. Es decir, hace una descripción del grupo de estudio, como hubo consentimiento informado, que seguramente colocaron aquí en materiales y métodos, utilizan los nombres de la persona. Y empiezan a dividir por subtítulos los resultados de acuerdo con qué, con estos indicadores que guiaron la recolección de los datos. Entonces, si tiene aquí plantas utilizadas en la higiene bucal, el segundo subtítulo sería uso de plantas medicinales para la salud bucal. Luego, plantas usadas para la higiene bucal, que corresponden a el tercer indicador. Perdón, están aún en el segundo indicador, ¿no? Y después, fíjense cómo narran los testimonios. Las comunidades indígenas Lagunilla emplean un gran número de plantas como complemento de la higiene bucal. Hacen una introducción de este resultado. A continuación se identifican dichas plantas, se describe el uso y se presentan testimonios de informantes. Entonces, indican la planta, que es este tipo de planta, y lo que dicen los informantes. Coincidieron en que usaban la espina de este árbol, ¿no? Como un complemento de la higiene bucal, la remoción de alimentos, como el mondadientes, ¿no? Y después a continuación un testimonio. Entonces, cuando dice aquí uno, es que está narrando el testimonio de esta persona. Nosotros utilizamos, fíjense que le ponen un espaciado especial, ¿no? Utilizamos los palillos de las espinas, etcétera, para este tipo de... entonces ponen 5.1, es decir, que este es el testimonio 1 que corresponde al 5.1, que sería esta persona de la etnia Casés. Y así van sucesivamente explicando el nombre de la planta, el uso que hacen las personas entrevistadas y un extracto que me explica este uso, ¿no? Después de esto, ¿sí? Vamos a ver si conseguimos otro resultado. Bueno, está la hierbabuena. Después, plantas usadas para el tratamiento de enfermedades bucodentales. Fíjense que van desglosando los indicadores de las entrevistas. Entonces, aquí está la planta, el nombre de la planta, cómo se usa y cómo se usa en las comunidades indígenas y se presentan algunos ejemplos. Pueden presentarse uno o varios ejemplos. En este caso colocaron tres testimonios. Es decir, el testimonio 1.1, el testimonio 1.1 también y el 3.1, ¿no? Así que repiten testimonios. Y así sucesivamente van explicando los resultados, ¿sí? Es decir, esta es una investigación donde no interesa la representatividad de la muestra, sino que interesa es lo que dicen las personas entrevistadas. Vamos a ver un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo es un artículo de investigación titulado La litosis como una infracción al espacio personal de los territorios del yo en la interacción social de hablantes merideños, escrito por la profesora Yaimar Dávila, como saben, nuestra profesora en el área de lectoescritura. Vemos pues que es una investigación que tiene su resumen, su traducción al inglés del resumen, de las palabras clave, tiene su introducción, como todos los artículos de investigación en el área de ontología, bien sea de enfoque cuantitativo o cualitativo, y
Vamos a poner acá. Fíjense que la introducción es un poco más larga. Aquí está el objetivo. Es describir la halitosis como una infracción al espacio personal de los territorios del yo en la interacción social de hablantes merideños. Habla pues de las nociones teóricas. Un poco vamos a adelantar esto, si me permite. Aquí está la metodología y fíjense que ella acá describe, la profesora describe los ítems o la guía de entrevistas que contenía temas que abordaban la dificultad para el acceso a los productos de higiene bucal. Es decir, estos son los ítems. Dificultad para el acceso a los productos de higiene bucal, cómo enfrentaban esta situación, las alternativas utilizadas para la halitosis. Y aquí tenemos cómo ella, como no aplicó quizás el consentimiento informado o lo que le quiso hacer fue unas entrevistas, fíjense que fueron 20 entrevistas, ¿no? Ella aquí hace, en relación a la clasificación de la muestra, se organizó asignándole a cada informante un código, el cual está constituido por las iniciales EN de entrevistas seguidas por un número del 1 al 20 para cada una. E hizo un cuadro indicando acá la entrevistado 1, tiene 20 años, es sexo femenino y es bachiller. Entonces así describe a su muestra, ¿no? Su muestra de informantes entrevistados. Entonces vamos a ver cómo hizo el análisis de los resultados la profesora. Primero, para llevar a cabo el análisis de los datos obtenidos a partir de la técnica de instrumentos descritos en líneas anteriores, se realiza a continuación una descripción cualitativa de las impresiones recogidas en las entrevistas realizadas a los 20 informantes seleccionadas para el presente estudio. Bueno, ella explica aquí que los datos son coherentes con el estudio y hace aquí queremos de manera particular ahondar en cómo se han sentido nuestros informantes ante el hecho de tener mal aliento, con qué frecuencia les ha sucedido, cómo ha manejado la situación, cómo esto influye en su espacio personal y en la fachada que las personas proyectan en las interacciones sociales, entre otros aspectos, ¿no? Entonces va dividiendo o subdividiendo los resultados en, como les dije, en subtítulos. Entonces primero van a trabajar el espacio personal y la litosis, que seguramente hubo una pregunta relacionada con ese tema. Fíjense, después que ella explica qué es el espacio personal, cuando le preguntamos respecto a los entrevistados, 7 de los entrevistados consideraron que el mal aliento de su interlocutor no invade de ninguna manera su espacio personal, pues aunque no es una situación bastante desagradable, es algo que a cualquiera le puede pasar, tal como la firma, entonces pone el código de la persona que entrevista. ¿Sí? Sin embargo, los otros 12 entrevistados manifestaron que sí consideran que se está irrumpiendo su espacio y que en cierta manera es una intrusión a su zona de confort. Entonces, después de esto dice, mostramos a continuación algunas declaraciones de nuestro informante relacionadas con este resultado, ¿no? Entonces, pone N2, lo que dice N2 de forma textual, N6, N7 y bueno, así sucesivamente. ¿Sí? Entonces después ella hace una conclusión. En este punto es importante resaltar que la mayoría de los informantes consideraron que el interactuar con una persona con mal aliento es en efecto una infracción que invade el espacio personal. Después de ella hacer este análisis de este primer resultado, se va a la proxemia y a la litosis, ¿no? Y así sucesivamente va yendo a cada ítem de su guía de indicadores de entrevistas. Fíjense cómo presenta aquí los resultados. El código de la entrevista y la forma textual, toma extractos de la entrevista, ¿no? La glosa corporal y la litosis, interacción con personas con litosis, cómo enfrentan la situación. La litosis afecta la fachada personal de los individuos, posibles causas de la litosis, y ahí nombran las causas. Y este tipo de estudios tiene una particularidad que lo vamos a explicar más adelante, y es que además de presentar los resultados, de una vez se hace la discusión de la literatura. Pero para esta clase me interesa es que ustedes sepan cómo se reflejan los resultados en el caso de investigaciones cualitativas, porque en la clase de discusión les voy a explicar esto. Vamos a continuar la clase.
Entonces, volviendo a esta lámina, ¿cómo se presentan los resultados en los estudios cualitativos? Bueno, el primer párrafo corresponde a la descripción del grupo de estudio en general, como los estudios cuantitativos. Se presentan con subtítulos, como ya les puse en los ejemplos, con un orden lógico de acuerdo con los indicadores de la entrevista. La guía pues se diseña respondiendo al objetivo de investigación. Después se pueden ir explicando los resultados por categorías de acuerdo con los indicadores y colocando en cada categoría extractos de las entrevistas, ¿no? Y aquí ya les expliqué cómo se hace la colocación de los extractos de la entrevista para fortalecer esos resultados. ¿Qué debemos tomar en cuenta a la hora de escribir la sección resultados? Hay dos puntos que se deben tomar en cuenta según de Melo, Roth, Cervantes Díaz y Miranda Franca. Primero es la comprensión del proyecto de investigación. ¿Cuál es la naturaleza del estudio? Es decir, un estudio de enfoque cuantitativo, un estudio de enfoque cualitativo, es un estudio que tiene variables cualitativas, dependiendo de cuál es la naturaleza del estudio, ustedes van a presentar sus resultados. ¿Es un estudio observacional de estimación de parámetros o es un estudio experimental comparativo? Generalmente, como yo les dije en esta materia, los estudios no pasan de ser descriptivos o exploratorios o descriptivos. ¿Cuántas veces se recopilaron los datos? Es decir, si es transeccional o longitudinal, no voy a repetir esta información que ya hemos dado en clase, cuando vimos las clases de materiales y métodos. Y dependiendo de estas respuestas, es decir, cuál es la naturaleza del estudio y cuántas veces se recopilaron los datos y cuándo, se escogerá la pertinencia del uso de tablas y figuras, ¿no? Y por un último punto que es importante tomar en cuenta al escribir esta sección es la validación o verificación de los datos. Una forma pues de iniciar el análisis de los datos es saber cómo otros estudios han presentado sus datos. Si a través de figuras, bien los gráficos más usados en un artículo o a través de tablas. Bueno, vamos a ver un poco lo que son las tablas y figuras según su utilización. Esto es una forma muy general. Luego en las clases o en las asesorías del área de estadística se les va a explicar mejor cuáles son las tablas y cuáles son, si es más factible usar tablas o más factible usar gráficos y cuáles en sus estudios en específico, ¿no? Las tablas o cuadros, bueno, voy a explicar brevemente qué son. Es una forma concisa y efectiva de presentar grandes cantidades de datos. Si contamos con más de 5 datos, lo mejor es usar una tabla. Deben tener un título autoexplicativo, claro, preciso y conciso. Se recomienda no indicar en el cuadro lo que puede ser referido en el texto y viceversa. Esto es muy importante, es decir, usted no puede estar repitiendo en el texto lo que ya dice la tabla. En el texto generalmente se indica tendencia. Los cuadros se ordenan en número arábico de forma secuencial, tienen títulos colocados en la parte de arriba. En el texto se refiere entre paréntesis y al final del párrafo que hace mención a su contenido, tabla número 1, cuadro número 1, ¿no? Como ya les expliqué, y se usa mayúscula solo para la palabra inicial y nombres propios. Es decir, no es que van a poner todo el título en mayúscula. Algunas recomendaciones para la construcción de tablas o cuadros. Al indicar valores porcentuales es recomendable utilizar 1 o 2 decimales cuando los números no son enteros, excepto pues en los valores de significancia estadística, los cuales deben indicarse pues completos. Deberán emplearse solo abreviaturas indispensables con excepción de las abreviaturas aceptadas internacionalmente para valores cuantitativos. Las demás abreviaturas requieren explicación al pie del cuadro, aunque se encuentren referidas en el texto del artículo. No debe utilizarse puntuación, comas o puntos al final de cada uno de los términos o frases incluidas en el cuerpo del cuadro. Solamente se separarán por coma los nombres expresados secuencialmente. ¿Cuáles son los componentes de las tablas o cuadros? Vamos a citar a González de Prada. Pues el título debe relacionarse con su contenido y ser suficientemente descriptivo sin caer en el detalle excesivo. Se coloca, como yo les dije, en la parte de arriba, ¿no? El encabezado puede ser horizontal o vertical. Lo vemos aquí. Encabezado, aquí hay un encabezado horizontal, aquí hay un encabezado
Bueno, dice ahí vertical, ¿no? En el primer caso puede haber encabezado principal y secundarios ordenados en una secuencia lógica, por ejemplo, de menor a mayor. Y se redactará en singular los encabezados. Aquí se supone que en este encabezado horizontal está indicando las variables, que son estas que vemos acá. Y en el encabezado vertical acá estamos determinando son los indicadores, pues los rangos que se han identificado para medir la variable, ¿no? Puede haber notas aclaratorias, que la vemos aquí en el punto 5. Deberá indicarse el significado de las abreviaturas, lo que yo les decía anteriormente, los valores referidos, que si promedio, mediana, medidas de variación, que si desviación estándar, error estándar, ¿no? Significancia estadística y cualquier otra información que permita la mejor comprensión de los datos, ¿no? No les voy a mostrar el artículo porque ya vimos algunos ejemplos eh, anteriormente. Las tablas y figuras según su utilización, vamos a ver aquí en esta parte las figuras, ¿no? Me devuelvo acá un momento para indicarles que este es el tipo de tabla, aunque ya se los había dicho, el estilo de tabla que se utiliza en artículos para odontología. Eso se lo va a explicar más ampliamente el área de estadística. Las tablas y figuras según su utilización, hay diagramas, esquemas, gráficas y fotografías de pacientes, iconografía de piezas anatómicas o histológicas, diseños, radiografías, tomografías, etcétera, ¿no? Eso se consideran figuras, ¿no? Van numeradas en orden de aparición en el texto y con números arábicos también. Los números arábicos de las tablas son diferentes en la numeración a los números arábicos de las figuras. Las letras, números y símbolos inscritos en las figuras deben ser claros. Las leyendas se colocan en la parte de abajo, lo que yo les explicaba en uno de los errores en uno de los artículos. Y se recomienda que si los resultados muestran una tendencia como para componer una imagen interesante, es conveniente utilizar una figura, ¿no? No olvide, por favor, incluir el nombre de las variables, las unidades, las leyendas, etcétera. Es decir, toda la información precisa para su interpretación sin acudir al texto. Es decir, ¿qué me están diciendo acá estos autores? Manterola, Pineda, Vial, Grande, que las figuras, tanto las tablas como las figuras, deben ser leídas de forma independiente y así no se lea el texto. Pues. ¿Cuáles son eh, las, las figuras más relevantes? Bueno, aquí tenemos unas tablas de frecuencia que debería corresponder a las tablas y figuras más utilizadas en investigaciones de tipo descriptivo. En las variables cualitativas, pues las tablas de frecuencia. Las tablas de variables cualitativas se obtienen de contar la presencia o ausencia de las categorías que la conforman. Se las representa mediante tablas o gráficos previa obtención de la frecuencia y porcentajes. Vemos que el título está aquí. Pacientes con pulpitis aguda según nivel de dolor dental en el dispensario X. Bueno, en fin, aquí nombra el autor. Entonces, fíjense, intensidad de dolor dental, la frecuencia absoluta, la relativa, el porcentaje y el porcentaje acumulado, ¿no? ¿Qué tipos de figuras son más utilizadas en variables cualitativas, no? Generalmente la gráfica circular, sectorial, es muy utilizada, ¿no? Se usa para representar valores, porcentajes y proporciones, ilustrar magnitudes o frecuencias relativas. Cada área del sector es proporcional a la cantidad que representa. Entonces, fíjense, aquí está el género y aquí está el rango de edad. Los autores para esta figura determinaron que era más relevante utilizar una gráfica circular, un gráfico sectorial para presentar quizás eh, estos datos a los lectores de su artículo de investigación, porque revela mejor cuáles son las tendencias más grandes, pues más significativas. En el caso de que hay más cantidad de mujeres que más cantidad de hombres, en este caso hay personas en rango de edad ubicadas entre 31 y 40 años de edad, y se ve como más las tendencias, se pueden observar mejor las tendencias de los resultados. También tenemos los gráficos de barras. Fíjense que aquí en estos gráficos, en este gráfico se utiliza un solo color, ¿no? Entonces, ¿qué son los gráficos de barra? Pues la representación gráfica en forma de barra
Las barras son estas que están acá, que lo vemos estos cuadritos de forma rectangular, ¿no? La superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. ¿Cuál es la utilidad de utilizar gráficos de barra? Pues obtener un panorama de la distribución de la muestra respecto a una característica para observar preferencias y tendencias, homogeneidad o variabilidad. Estas características se conservan con las variables cuantitativas, ¿no? Por ejemplo, este gráfico que tenemos acá, horas permitidas para los trabajos de medio tiempo. Entonces vemos acá que las horas están determinadas del 0 al 25 y vemos que la mayor frecuencia de horas hasta 20 horas son los alumnos del último año, mientras que los alumnos de tercer año tienen 15 horas, los alumnos de segundo año 12 horas y los alumnos de primer año 8 horas. Entonces podemos ver las principales tendencias, o ni siquiera las principales tendencias, las diferentes tendencias que hay sobre los resultados, la frecuencia de los resultados, ¿no? También tenemos este gráfico, que son los histogramas de frecuencia, pues una serie de rectángulos contiguos provenientes de una tabla de frecuencias absolutas o relativas de una variable, ¿no? De forma tal que las áreas de los rectángulos se pueden analizar como un área, es decir, como lo vemos aquí, en el gráfico que estoy señalando, este histograma, ¿no? Y su distribución responde a cómo se distribuyen los datos. Es interesante porque puedes hacer aquí curvas de tendencia. Esto permite hacer lo que se llama fiebres, ¿no? Este, eh, y tenemos acá pues la frecuencia, que siempre se representa en la Y del gráfico, y la edad. Entonces aquí podemos ver que las personas ubicadas en 22 años de edad eh, presentan mayor frecuencia en la respuesta, ¿no? Que no sabemos en este caso cuál es la respuesta, ¿no? Y las personas de 20 años, por ejemplo, no. Entonces, se puede determinar acá que de acuerdo con la edad hay una curva, ¿no? Una curva que se presenta más en esta edad, ¿no? Eso puede servir para, por ejemplo, llevar eh, algunas prevalencias, para medir algunas prevalencias de algunas enfermedades en cierto periodo de tiempo, por ejemplo el COVID. ¿Cuáles son los picos del COVID en el año 2022? ¿Cuándo hubo mayor cantidad de casos en X zona, no? El otro tipo de figura o gráfico que se utiliza es el diagrama de caja. Del inglés box plot, es una representación de una variable cuantitativa o categórica con el propósito de identificar rápidamente cómo varían los datos. Para ello usa los cuartiles del conjunto de datos y se observa su distribución. Se puede visualizar la concentración, perdón, o distribución de los datos de la variable. Su mediana, los cuartiles y el máximo y el mínimo, ¿no? ¿Cuáles son algunas recomendaciones que se utilizan para este tipo de diagrama de caja? Se deben organizar los datos de menor a mayor, ubicar el mínimo máximo de los cuartiles en el K1, K2 y K3. Fíjense que del lado de sus pantallas, aquí se establece el mínimo y aquí se establece el máximo, ¿no? Y en el medio, pues la mediana. La caja se ubica entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Los bigotes están representados por una línea que va desde el valor mínimo al K1 y al otro, el K3 al máximo, ¿no? Y este gráfico nos permite analizar la dispersión de los datos. Si estás ubicado más en el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3. Hay otro ejemplo de diagrama de caja, fíjense, diagrama de caja del desgaste vertical de dos materiales de prótesis al cabo de un periodo de uso de 12 meses. La franja en el centro de la caja indica la mediana, es decir, el 50% de los valores se sitúan por encima y el 50% por debajo, ¿no? Y la caja representa el 50% de todos los valores y las rayas hacia arriba y hacia abajo representan los valores extremos. Entonces vemos que en este caso del molar hay menos desgaste en el primer caso, fíjense, porque la mediana está más hacia la parte de abajo que indica menos desgaste. En cambio hay más desgaste en este tipo, en el premolar y en este también en el premolar. Pero bueno, estos son casos muy puntuales que seguramente si lo van a requerir ustedes, van a tener toda la asesoría del área estadística para aclararles este punto, ¿no?
Hay otro tipo de gráfica que se llama gráfica de dispersión, que también se utiliza para variables cuantitativas. Muestran cómo están relacionados dos variables continuas, poniendo una variable en el eje X y una segunda en el eje Y, ¿no? En este caso, este ejemplo que le estamos mostrando, la variable ubicada en el eje Y es edad cronológica real en años, y la ubicada en el eje X es la edad dental años, ¿no? Fíjense que tienen otra variable acá que es el sexo, si es femenino y masculino, ¿no? Y se puede dibujar una línea de ajuste o línea de tendencia para estudiar la correlación entre variables, es decir, cómo estas dos variables de edad cronológica real en años y la edad dental en años y el sexo, más bien aquí serían tres variables, se diferencian o no. Y la nube de puntos pues puede revelar una relación creciente, decreciente o ninguna relación entre las variables. En el ejemplo se muestra una relación lineal creciente entre las dos variables, ¿cierto? Es decir, que parte en el caso de femenino desde menos el 0, un poquito más allá, perdón, del 6, y en el caso del masculino, un poquito más allá, menos del 6, ¿no? ¿Cuáles son algunas recomendaciones de lo que no se debe hacer al escribir la sección resultados? Y con esto vamos un poco finalizando la clase. Primero, no realizar interpretaciones, ya que esto corresponde a la sección discusión. Aquí solamente se van a presentar lo que consiguieron en campo, bien sea haciendo la encuesta o bien sea realizando la, la revisión de material documental, fichas clínicas, historias clínicas, etcétera, ¿no? No anteponer juicios o afirmaciones. Recuerden que la comunidad ontológica tiene digamos, algunos acuerdos tácitos de cómo escribir. Ya les pasé algunos artículos realizados por profesores del Departamento de Investigación en el que explican cómo escriben los odontólogos, ¿no? No se incluirán citas bibliográficas dentro de la sesión resultados. Les dije que el reloj de arena de la estructura INRIT, las citas bibliográficas se hacen sobre todo en la sección introducción, en la sección discusión. No repetir con palabras todo lo ya expresado en tablas y figuras, siempre es mejor hablar de tendencias. Esto es muy importante. Porque vimos en varios de los casos que lo que decían las tablas y figuras eran repetidos en la escritura, en los resultados de forma escrita. No. No expresar estimaciones cuantitativas como, por ejemplo, raro, infrecuente, ocasional, poco frecuente, a menudo, comúnmente, usualmente, etc. Y en lugar de eso, pues usar el número del resultado como una expresión precisa. Deberá evitarse el número excesivo de cuadros y figuras, y el número irá determinado de acuerdo con su objetivo. Ya después el área estadística les explicará cuál es el número máximo de cuadros y cuál es el número máximo de figuras a utilizar en la sección resultados. No incluir datos que no sean pertinentes al objetivo de estudio, ya se los he reiterado en toda la clase, y evitar redacción en primera persona del singular y plural, es decir, yo y nosotros. Muchísimas gracias. Les compartimos pues las referencias bibliográficas que ya hemos venido citando a lo largo de todo la clase, y si tienen alguna duda o inquietud, pues están los grupos creados para este fin. Recuerden que siempre vamos a estar haciendo pues un seguimiento a su investigación para irlos apoyando en todo lo que ustedes requieran y necesiten. Muchísimas gracias.